El terror de la guerra. Es algo que se siente en el momento en que una hoja certera perfora tu pecho y tu garganta. Mientras el sabor metálico de la sangre llena tu boca, una mezcla de ira, desesperación y rabia te consume. ¿Por qué no entrenaste más? ¿Por qué no te esforzaste lo suficiente? Al final de su viaje, al borde de la muerte, se encuentra con el barquero del río Estigia, quien le advierte sobre una barrera infranqueable. Y así, el ciclo comienza de nuevo. Esta es la historia de un caballero, atrapado en una eterna regresión. La historia comienza en un campamento militar al amanecer. Nuestro protagonista, Encrid, se despierta con el ruido de sus compañeros, mientras uno de ellos se queja de haber encontrado un insecto en su bota. Al darse cuenta de que es una cucaracha, Encrid se irrita, ya que no es muy fanático de las mañanas. Algunos soldados se levantan de mal humor, otros con pereza, y algunos rezan fervorosamente. Encrid, aún un poco aturdido, reflexiona sobre su degradación. Él, que había causado tanta confusión, ahora era el líder de este escuadrón. El tiempo pasa, y nos encontramos en un campo de batalla. Las trompetas suenan, y un grito resuena en medio de la multitud: ¡ataquen! Nuestro héroe no posee poderes especiales. Todo lo que ha logrado fue a través de entrenamientos exhaustivos y dolorosos. En medio de la lucha, es sorprendido por un soldado enemigo, que lo ataca por la espalda, haciéndolo perder el equilibrio. En ese momento, Encrid piensa que su final está cerca. Pero entonces, un aliado aparece y decapita al enemigo frente a él. Incluso después de tantas batallas, sigue pensando que no tiene talento. Mientras trata de recuperar su arma en el caos de la guerra, con cuerpos cayendo a su alrededor, lo único en lo que puede pensar es en su sueño, aquel que siempre creyó que estaba fuera de su alcance. Los soldados caen a su alrededor, y recuerda cómo todos se rieron de él cuando se atrevió a hablar en voz alta sobre sus aspiraciones de convertirse en caballero. De repente, Encrid es golpeado por un ataque fatal. Caído al borde del abismo, con su cuerpo debilitado y ahogándose en su propia sangre, se da cuenta de que su sueño era ingenuo. Mientras su visión se oscurece, el día se convierte en noche. En su último suspiro, reflexiona sobre la patética ironía de su muerte. Y entonces, en medio de la oscuridad, aparece una llama azulada. En ese momento, Encrid recupera la conciencia. Su visión aún está borrosa, y se encuentra en un espacio extraño, como un mundo suspendido. Pero, de repente, todo cambia con el ensordecedor sonido de un golpe de sartén. Una vez más, nuestro héroe se despierta, confundido, cuestionando si todo aquello fue solo un sueño. Una vez más, presencia a su compañero poniéndose la bota con una cucaracha dentro. El protagonista se despierta abruptamente y lo primero que menciona es el bicho en la bota del grandulón. Este, asustado, se da cuenta de que es, de hecho, una cucaracha, y su miedo es evidente. Para el protagonista, todo aquello es un déjà vu, una sensación extraña de haber vivido esa escena innumerables veces. Cada vez que despierta, termina en la misma guerra y, invariablemente, es derrotado. La segunda vez, el ciclo se repite. La tercera vez, tiene la esperanza de que las cosas puedan ser diferentes, pero, una vez más, es abatido. Después de su cuarta resurrección, despierta nuevamente con el sonido de las ollas del cocinero. Ahora, nuestro héroe está catatónico, sin entender lo que está pasando, mientras los recuerdos de la espada del enemigo perforando su tráquea y la sangre mezclándose con el sabor metálico lo siguen atormentando. Reflexiona sobre cómo este ciclo de derrotas se repite continuamente. Cada vez, el soldado enemigo lo derriba con una estocada perfecta. Siempre es lo mismo, ve la punta de esa hoja por 17ª vez, y, todas las veces, el resultado es el mismo, es derrotado. Con cada fracaso, se pregunta qué está haciendo mal. ¿Será que su esfuerzo no es suficiente? ¿Será que realmente maneja su espada con habilidad? Mientras revive el dolor de la derrota, se pregunta qué más puede hacer para superar ese desafío. Le falta talento, pero su determinación es inquebrantable. El tiempo avanza y se encuentra nuevamente en ese lugar misterioso, con la llama azul brillando en un farol sospechoso. Una voz extraña comienza a resonar en el ambiente.
Parece conocer toda la historia del protagonista y lo provoca, preguntándole si realmente cree que lo único que falta es esfuerzo. La aparición sugiere que debería sentir todo eso de una manera más profunda y, finalmente, rendirse. Para el monstruo, la desesperación de nuestro héroe es como una muralla infranqueable. A pesar de todo, nuestro héroe no se entrega a la desesperación. En realidad, está ardiendo de odio y determinación. Y, una vez más, el sonido de la olla del cocinero lo despierta. Esta vez, se despierta aburrido, y el grandulón a su lado se sorprende al verlo levantarse tan puntualmente. El gigante comenta con admiración: «Te despertaste a tiempo, jefe». Encrid, ahora apático, murmura que hay un insecto en la bota de su amigo. El grandulón, aún desconcertado, revisa la bota y encuentra la cucaracha. Desconcertado, pregunta si Encrid fue quien puso al bicho allí, pero nuestro héroe, sin paciencia, lo manda callar, explicando que ya había visto el insecto más temprano ese día. Menciona que es la 18ª vez que ve ese maldito insecto. El tiempo pasa, y Encrid reflexiona sobre su pasado. Desde joven empuñaba una espada. Aprendió esgrima con un mercenario retirado que, por coincidencia, terminó en su aldea. El mercenario, siempre sonriente, elogiaba su talento, comentando que, si ya era tan habilidoso en su juventud, en el futuro podría convertirse en un gran caballero. Fue en ese momento cuando el sueño de Encrid comenzó a tomar forma, un sueño grandioso, convertirse en un caballero que pudiera cambiar el rumbo de las batallas y, quién sabe, ganar guerras por sí solo. En su infancia, Encrid creía que podría ser el protagonista de las canciones que los trovadores entonaban en las tabernas cerca de su casa. Pensaba en abandonar la aldea y partir en busca de ese sueño. Pero, cuando finalmente ingresó en la academia de entrenamiento, fue blanco de burlas. Sus compañeros, incluido un figurante de cabello rojo que se reía de él por tener miedo de un simple perro, lo despreciaban. Todos, sin excepción, lo ridiculizaban. Fue allí, en ese ambiente hostil, donde Encrid aprendió una dura verdad: su talento no era nada especial. Dejó su aldea con grandes esperanzas, pero encontró un mundo implacable, donde solo el esfuerzo y la determinación no eran suficientes. Pero, incluso con tantos fracasos, no permitía que eso afectara su determinación. Encrid sabía, en el fondo, que rendirse tan pronto sería un error. Su mentalidad era inquebrantable, creyendo que el trabajo duro nunca lo traicionaría. Siempre pensaba que, incluso sin talento, con tiempo y esfuerzo, podría superar cualquier obstáculo. El prota seguía creyendo que, a través de numerosas batallas y enfrentando monstruos, adquiriría experiencia y, eventualmente, la fuerza suficiente para ser reconocido por los demás. Recordaba cuando aún creía que se estaba volviendo más fuerte. Un día, durante sus viajes, un niño lo desafió a un duelo. En el recuerdo de Encrid, el niño lo llamaba débil. Tenía solo 12 años y llevaba entrenando esgrima apenas 6 meses. Y allí, frente a ese chico, Encrid, que había pasado más de una década empuñando una espada hasta destrozarse las palmas de las manos, fue derrotado. Se sintió infinitamente más patético que un genio con solo 6 meses de entrenamiento. En ese momento, nuestro héroe comenzó a cuestionar si todo su esfuerzo había sido en vano. Pero, aún así, su convicción de convertirse en un gran caballero no se vio afectada. A pesar de las provocaciones y el desprecio que recibía, Encrid seguía firme. Todos a su alrededor decían que su sueño era imposible, pero él continuaba dedicando cada minuto a entrenar, balanceando su espada repetidamente, día tras día. Organizaba su rutina de manera implacable. Mientras los demás dedicaban su tiempo a pasatiempos o descanso, Encrid solo entrenaba. Continuaba balanceando su espada hasta el amanecer, noche tras noche, con una determinación que rozaba la locura. Cansado y exhausto, se encontraba con el árbol de entrenamiento, un nombre que él mismo inventó para el lugar donde practicaba sus golpes sin cesar. Aunque nunca llegara a ser un caballero, creía que al menos podría convertirse en un soldado habilidoso. Y así, pasaron 3 años. Ahora, en el presente, Encrid se encontraba en la división de Cipros. La jerarquía del ejército era clara: 4 compañías, 4 pelotones y, debajo de eso, 4 escuadrones.
Se había convertido en el comandante de un escuadrón de segunda categoría, la mejor posición que logró después de años de entrenamiento incansable. Aún así, ser un soldado regular en su reino era mejor que ser un mercenario errante, y aceptaba su situación. Durante una patrulla, el protagonista llama la atención de un soldado llamado Jackson. Jackson, con una actitud fría y miradas furtivas, pregunta qué quiere en Creed. En respuesta, nuestro héroe le dice que recoja sus tareas del día. Jackson, reacio, accede, pero murmura algo sobre pagar al prota más tarde, un comentario que suena provocador. En este punto, Creed está agotado tras sus 18 derrotas consecutivas, por lo que solo quiere el día libre para entrenar. El gigantón del escuadrón observa a Creed con desconfianza y le pregunta si va a pasarle más tareas. Creed responde directamente, quiere aprender la habilidad del corazón de bestia nuevamente. El grandullón, con una expresión cínica, se burla del prota, recordándole que ya había fallado antes. ¿Qué ha cambiado ahora?, pregunta, claramente dudando de sus posibilidades de éxito. En ese momento, Creed comienza a explicar lo que sucedió en una de sus batallas anteriores. Menciona dos nombres, Naulila y Aspen, pueblos o ciudades que estaban en guerra. Recuerda que en todas las batallas contra esos enemigos, siempre fue derrotado, invariablemente, por el soldado de la estocada perfecta. Cada vez que revivía, la derrota volvía a atormentarlo. Entrenaba incansablemente con el grandullón bárbaro, intentando dominar la habilidad corazón de bestia. Sin embargo, incluso con todo su esfuerzo, todavía no podía prever la punta de la espada enemiga acercándose a su cuello. A pesar de eso, decidido, juraba que ese día sería diferente. En sus pensamientos, reflexionaba sobre las 21 veces en que había sido derrotado en ese campo de batalla. 21 veces derrotado, pensaba. Pero esta vez, había memorizado por completo cada movimiento, cada ataque que se repetía interminablemente. Para él, el campo de batalla ahora parecía un mapa. Primero, esquivaría la lanza que siempre venía por detrás. Y luego, otro golpe, otro desvío. Sabía que, eventualmente, su compañero de batalla sería alcanzado por una flecha, pero esta vez, estaba preparado. Y cuando llegó la flecha, logró salvar a su compañero, desconectando la cabeza del enemigo con un golpe poderoso. Esa fue su primera victoria. Ahora solo quedaba el oponente que siempre lo derrotaba con la estocada perfecta. En ese momento, sabía que, a pesar de las 20 veces en que había sido atravesado, algo sería diferente. En ese campo de batalla, sobreviviría y terminaría con ese ciclo de hoy y vería un mañana. Mientras el infame soldado avanzaba, el prota recordó el entrenamiento con el bárbaro. El grandullón siempre decía que, en situaciones de peligro, cerraba los ojos, algo que no podía permitirse. Necesitaba convertirse en una bestia, una criatura que no teme a la muerte. Y esta vez, cuando el soldado atacó, el prota, finalmente, esquivó. En el campo de batalla, por primera vez, su corazón estaba tranquilo, y por primera vez en todos sus intentos, había logrado evitar la estocada. Sin embargo, cuando intentó contraatacar, fue alcanzado de nuevo y cayó al suelo, derrotado una vez más. El mundo se oscureció, y la entidad familiar volvió a hablarle, ofreciéndole rendirse, pidiéndole que se subiera al barco de la rendición. Pero el prota se negó. Postrado en el suelo, no aceptaba esa realidad. Él iba a derrotar a ese infame soldado. Al día siguiente, apuñalado y agonizante, se levantó con una determinación renovada. Era su primer intento de atacar al enemigo, y aunque falló, sabía que no se rendiría. No parpadearía, no soltaría su espada. Sin embargo, sus pensamientos fueron interrumpidos por una pisada en su pecho, y ahí estaba de nuevo el infame soldado, riendo de su debilidad. Pero el prota, con una mirada furiosa, juró que mañana sería su final. Mientras el soldado se reía, afirmando que los muertos no tienen un mañana, el prota se mantenía firme. Sabía que todo estaba en su mente. En sus últimos momentos, al caer al suelo, vemos su medallón caer. Y aparecen los recuerdos del protagonista.
como mercenario, había aceptado algunos encargos para someter monstruos, pero no fue como si estuviera obligado a hacerlo. Simplemente se topó con una aldea aleatoria, y allí le pidieron ayuda. La razón por la cual decidió ayudarlos fue su sueño de convertirse en caballero, ya que proteger a los débiles es el deber de un caballero. Al terminar la misión, debido a la pobreza de la aldea, todo lo que recibió fue un amuleto. Fue una recompensa insignificante después de arriesgar su vida. Sin embargo, el anciano le dijo que el amuleto le concedería lo que más deseaba. Se pregunta si es el amuleto lo que hace que el día se repita, solo para que él pueda convertirse en caballero. En ese momento, un soldado se acerca, mencionando que debe estar sufriendo, por lo que le mostrará misericordia. No obstante, Encrid percibe en su mirada que solo es un bastardo al que le gusta apuñalar a la gente. El día amanece una vez más. Esta vez, Encrid le pide a Rem que le enseñe la técnica del corazón de bestia. Más tarde, están practicando. Encrid esquiva los ataques de Rem, lo que lo sorprende. Rem se detiene para preguntarle cómo ha mejorado su técnica de repente. Encrid responde que simplemente ha entrenado, pero Rem duda, ya que esa técnica no es algo que se aprenda rápidamente. Mientras tanto, Encrid piensa que esto ya ha sucedido 10 veces, y aunque aprenda la técnica del corazón de bestia, morirá si no logra acertar un golpe. Rem continúa diciendo que no hay manera de que la técnica de su familia haya sido enseñada a alguien más. Encrid no le da importancia y dice que tal vez la aprendió por casualidad, y luego pide que tengan otro duelo, lo que Rem acepta, y reanudan el entrenamiento. Encrid esquiva los ataques, pero Rem le pregunta cuánto tiempo piensa continuar solo esquivando, y lo ataca de nuevo. Encrid esquiva mientras piensa que la única técnica de espada que tiene es la técnica del mercenario Vallen. Es una técnica que muchos desprecian, llamándola un truco patético. Sin embargo, de todo lo que tiene, esa es la técnica más decente. Y, justo cuando Rem lo ataca, se coloca en posición, imitando la estocada del soldado. No obstante, es desarmado y se sorprende, ya que, por un momento, logró imitar la estocada de ese bastardo. Después de haber muerto tantas veces, su cuerpo recuerda ese movimiento. Rem le dice que, entre todos los movimientos que ha mostrado, esa estocada fue la más decente, y le muestra cómo ejecutarla correctamente. Comenta que Encrid duda mucho de sí mismo y piensa demasiado al atacar, debe tener la convicción de que su ataque no será bloqueado. Al hacerlo, su empuñadura no fallará y no dejará caer la espada. Encrid ahora puede entender la diferencia entre su estocada y la de ese bastardo. Nunca confía en su espada. Debe atacar con la intención de matar, un paso a la vez, incluso si solo avanza un cuarto de paso. En el día 111, termina muriendo. Lo mismo sucede en el día 123. Y, finalmente, en el día 124, mientras entrenaba con Rem, logra imitar la estocada. Rem le pregunta si está loco, ya que su mano está destrozada. ¿Por qué se ríe como un loco? Encrid finalmente ha dominado la estocada de ese bastardo. En el campo de batalla, Encrid se encuentra luchando contra el soldado, que ataca con la estocada. Sin embargo, logra esquivar, desviando el ataque con su casco y apuñalando a Encrid en el cuello. Así termina su primer intento, pero nadie pestañeó. El soldado se prepara para acabar con su vida. Encrid le dice que, mañana, se asegurará de que el soldado muera. El soldado se ríe y dice que los muertos no tienen un mañana, y termina con su vida. El día comienza de nuevo. Encrid le cuenta a Rem sobre el insecto, y también que es su turno de hacer la guardia. Ya es la 125ª vez que repite el mismo día. Al salir, le pide a uno de sus compañeros que le consiga una armadura para las piernas, un escudo y una daga, prometiendo que pagará después, y luego se va, mientras sus compañeros se quedan desconcertados por su actitud diferente a la habitual. Encrid se encuentra entrenando y piensa que, cada vez que muere, siente un dolor increíble. Se pregunta qué pasará si no logra vencerlo, incluso después de miles o decenas de miles de intentos. ¿Y si encuentra una manera de escapar y sobrevivir? Si se va a dormir, despertará en un nuevo mañana o volverá a repetir el mismo día. Ahora es más fuerte de lo que jamás ha sido.
¿No sería suficiente sentirse satisfecho con eso? No. Esa no es una opción para él. Necesita superar esta barrera y aprender cómo apuñalar. No va a abandonar esta bendición, necesita seguir avanzando. Más tarde, en el campo de batalla, Encrid y su escuadrón están listos para luchar. Al comenzar la batalla, piensa que alguien como él, sin habilidades, ha logrado sobrevivir por 3 motivos: preparación, suerte y mantener la mente fría. En el día 46, su hombro fue destrozado por un martillo. En el día 47, esquivó el ataque rodando por el suelo, pero alguien aplastó su cabeza. Sabe que necesita eliminar a ese enemigo primero. En el día 71, un soldado caído le cortó el pie, lo que le impidió resistir contra el bastardo. Esta vez, sin embargo, está protegido y logra eliminar al soldado. En el día 89, su cabeza fue partida por la mitad por alguien que lanzó un hacha. Si lo deja vivir, esto interrumpirá su lucha con el soldado, y eso no es una opción. Así que entrenó con armas arrojadizas durante muchos días y logró derrotarlo lanzando una daga. Después de eso, Bel aparece detrás de él, pero pronto surge un tirador conocido como Garra del Halcón. Sin embargo, no tiene tiempo para lidiar con él. Después de eliminar al enemigo, es hora de enfrentar el verdadero obstáculo, la pared. Se encuentra cara a cara con el soldado, que lo ataca. Encrid bloquea el golpe, pero su escudo es destruido. Se lanza al ataque, pero en lugar de atacar, vuelve a bloquear, lo que confunde al soldado, quien no esperaba esa acción. Encrid aprovecha la oportunidad para atacarlo con la cabeza y arrojarle tierra en la cara, seguido de otro ataque. Sin embargo, el soldado contraataca con una estocada, pero Encrid esquiva. El soldado se da la vuelta de repente para atacar de nuevo, y Encrid hace lo mismo, mientras piensa que ahora ya sabe todo sobre la estocada. Con su ataque, rompe la espada del soldado. Sin embargo, en ese momento, la garra del halcón dispara una flecha, y cuando Encrid pensaba que su victoria estaba asegurada, la flecha vuela en su dirección. Sin embargo, un hacha destruye la flecha, dando la oportunidad a Encrid de atravesar el cuello del soldado, quien cae de rodillas mientras la batalla continúa a su alrededor. Encrid lo observa, levanta su espada y dice que esa es su misericordia, terminando con su vida mientras piensa que finalmente logró superar esa barrera. En ese momento, es alcanzado por un golpe que lo lanza lejos, causándole gran daño. Al verlo, Rem corre para ayudarlo y grita que el enemigo es un hombre rana. El hombre rana se queja, diciendo que invirtió mucho en ese soldado y no puede creer que alguien como Encrid haya logrado derrotarlo. Declara que ha llegado el momento de que Encrid muera y lo ataca, pero Rem aparece y repele el ataque, contraatacando. Sin embargo, el hombre rana logra bloquear y los dos comienzan a intercambiar golpes. En ese momento, uno de los soldados estaba a punto de matar a Encrid, pero Jackson lo salva. Mientras tanto, Rem y el hombre rana continúan su lucha. Rem dice que, si él quiere la cabeza de su comandante, tendrá que pasar por el primero. El hombre rana cuestiona cómo alguien tan débil puede ser comandante. Rem se prepara para continuar la lucha, pensando que los hombres rana son una raza guerrera, nacida para luchar. Para derrotarlo, Rem necesita quemarlo con magia o atravesar su corazón con un solo golpe. Al mismo tiempo, el hombre rana se pregunta qué está haciendo alguien como Rem en el campo de batalla. Ambos concluyen que, para ganar, tendrán que arriesgar sus vidas. El hombre rana decide que no vale la pena y se retira, mientras Rem grita que es un cobarde. Jackson está escapando, cargando a Encrid, mientras todo el escuadrón lo protege, eliminando a los enemigos que los atacan uno por uno. Al verse rodeados, ordenan la retirada después de la victoria. En ese momento, Encrid pierde la conciencia y aparece en otro plano, donde el barquero le dice que ha logrado sobrevivir un día, pero que eso es todo. Ya que no será capaz de resistir las paredes que seguirán surgiendo en su camino. Su destino es desesperarse y rendirse. Encrid se levanta y dice que, para él, las paredes existen para ser superadas. El barquero responde que está ansioso por ver el momento en que sus ojos, llenos de codicia y ambición, perderán completamente su luz. En ese momento, Encrid se despierta y se pregunta dónde está.
Rem le informa que está en la enfermería y que ha dormido durante 2 días. Rem dice que lo salvó del hombre rana, lo cual confunde a Encrid, ya que no sabía que lo había atacado al final, y se sorprende de haber sobrevivido. Rem le comenta que sus huesos no están rotos, pero su cabeza fue bastante sacudida, y le pregunta si se acuerda de él, su mejor amigo. Encrid responde que nunca dijo que eran amigos, llamándolo noble cazador. Rem lo interrumpe de inmediato, mirando a su alrededor, y dice que solo porque conoce el secreto de alguien con quien no tiene relación, no significa que deba divulgarlo. Encrid le pregunta si es alguien con quien no tiene relación o su mejor amigo, que elija una opción. Así comienza un nuevo día más allá de hoy, y Encrid ha logrado sobrevivir. En ese momento, aparece Chise y le pide a Encrid que le pague el triple, ya que él no sabe todo lo que ella gastó para llevarlo hasta allí. Encrid ahora entiende por qué está en la tienda de la enfermería, ya que normalmente los soldados regulares son dejados para cuidarse solos. Le dice que no la vio en ninguna parte durante la batalla. Chise guarda silencio y luego dice que le dará un descuento. Así pasa el día, y al anochecer aparece Jackson. Encrid le pregunta el motivo de su visita, pero Jackson solo le lanza algo y le dice que se lo aplique 2 veces al día antes de irse. Encrid lo abre y se da cuenta de que es una pomada, y se sorprende, ya que Jackson odia compartir con los demás. Más tarde, Audin aparece para rezar por él, y así llega la noche. Encrid se pregunta por qué sus compañeros vinieron a verlo por turnos, cuestionando si estaban preocupados por él. En ese momento, aparece Ragna, quien le pregunta por qué está en la enfermería, pero no le da mucha importancia y pronto se va. Al día siguiente, Encrid nota que hay otros 2 soldados además de él en la enfermería. Uno es el comandante del pelotón de otra compañía, que siempre busca pelea con él, y el otro es un soldado cuyo nombre no conoce. Este último pasa el tiempo mirando al vacío, pareciendo ser un soldado de bajo rango. Encrid se pregunta cómo llegó allí. En ese momento, aparece una figura imponente, de más de 2 metros, una elfa con una gran postura, y pregunta por el comandante del escuadrón 444 grados. Encrid solo puede quedarse sorprendido por verla allí. Vengeance, confundido, la llama Ada. Ella pregunta quién es él, y él se presenta, a lo que ella le cuestiona si ha aprendido a mencionar la raza cuando se dirige a sus superiores. Él se disculpa, mientras Encrid piensa que ella es la comandante de la 4ª compañía y, entonces, se presenta. Ella comenta que ha oído que él lidera muy bien a un escuadrón lleno de personas difíciles y lo felicita por ello. Encrid se pregunta si ella ha venido solo para decir eso. Antes de irse, ella pregunta el nombre del soldado rubio. Él titubea y dice que se llama Crank. Encrid se pregunta si ha oído bien ese nombre y nota que la actitud de Crank frente a la comandante es irrespetuosa. ¿Será que él es un noble? Ella solo lo observa por un momento y luego se va, mientras él la mira en silencio. Al día siguiente, gran parte del dolor ya ha pasado, y Encrid ya puede poner fuerza en su cuerpo, por lo que cree que podrá entrenar sin problemas. Se prepara para ir al área de entrenamiento. Al ver esto, Vengeance pregunta a dónde va Encrid, y él responde que va a entrenar. Mientras se va, Vengeance solo murmura que está actuando como un tipo duro, cuando en realidad es solo un soldado de 2ª clase, mientras Crank lo observa. En el área de entrenamiento, Encrid reflexiona sobre todo lo que experimentó en la batalla. Piensa en la última estocada y cree que no es buena idea apostar todo en un solo movimiento, porque si ese ataque falla, morirá. Si todos los ataques de Rem son letales, entonces, después de su estocada, el siguiente movimiento sería. En ese momento, alguien lo interrumpe. Al darse la vuelta, Crank dice que no sabe lo que está haciendo, pero que sus manos temblaban cuando estaban en las barracas. Encrid responde que estaba entrenando la fuerza de su agarre y que ahora está replicando la batalla. Crank le pregunta por qué, y Encrid responde que es para no fastidiarla. Entonces, Crank pregunta, ¿y luego, si no la fastidias? ¿Quieres convertirte en algo al sobrevivir? Encrid lo observa y guarda silencio por un momento, pensando en lo que realmente desea. Su sueño, pero siempre que lo mencionaba, la gente se burlaba de él. El sueño que nunca ha dejado de lado,
su sueño de ser un caballero. Eso sorprende a Crank. Creed también se sorprende, diciendo que es la primera vez que sucede. Crank le pregunta a qué se refiere, y Creed responde que es la primera vez que alguien no se ríe de él. Crank se levanta y dice que simplemente se olvidó de reírse, inventa una excusa y dice que tiene que irse, pero antes de irse, dice que ha entendido lo que necesitaba hacer al verlo. También añade, si te conviertes en un caballero, recuerda mi nombre, y lo llama amigo. Al día siguiente, se despierta con el ruido de un bardo, lo que irrita mucho a Vengeance. Mientras espera el desayuno, Creed sale a dar un paseo, durante el cual se encuentra con Jackson, quien le pregunta cómo están sus heridas. Creed menciona que su remedio funcionó muy bien y le agradece por ello. Jackson, en respuesta, le dice que si está tan agradecido, debería apresurarse y volver pronto. Al anochecer, en la tienda médica, todos se preparan para dormir. Crank le da las buenas noches a Creed, quien responde con un buenas noches, mientras Vengeance murmura sobre los bastardos locos que están diciendo tonterías. Entonces, Creed se va a dormir, pensando que fue un día sin hacer nada. Luego, se despierta al escuchar al bardo de nuevo y se pregunta por qué sigue allí, ya que ese bardo es un vagabundo. Una vez más, Creed observa a Vengeance, irritado, gritando a los demás, mientras Creed piensa que es más ruidoso y que incluso está diciendo las mismas cosas que el día anterior. En ese momento, siente algo, pero aún no está seguro. ¿Será que el día ha vuelto? Entonces, decide salir y, al pasar junto a Jackson, nuevamente le pregunta cómo están sus heridas. Creed menciona que su remedio funcionó muy bien y lo agradece por ello. Jackson, en respuesta, le dice que si está tan agradecido, debe apresurarse y volver pronto. Creed se da cuenta de que la misma conversación que tuvieron antes se está repitiendo. Ahora está seguro de que está viviendo el mismo día que ayer y recuerda lo que el barquero dijo, otra pared lo detendrá. Intenta sobrevivir. Se pregunta si murió sin darse cuenta mientras dormía esta vez. Se siente más desesperado que cuando fue apuñalado, pero eso lo hace sentir más determinado, ya que es otro desafío. Al anochecer, se pregunta cómo fue asesinado. El enemigo debe atravesar todas las defensas para llegar hasta allí, lo que solo sería posible para un caballero, lo cual es bastante improbable. Entonces, debe ser un asesino, y ese asesino debe ser alguien entre ellos, pues conoce la ubicación de la tienda médica. Es alguien hábil en asesinatos. Piensa en cómo los movimientos de las hadas son silenciosos y ágiles, perfectos para el asesinato. Se pregunta si la comandante vino ese día solo para confirmar la ubicación con antelación. Necesita confirmar esto. Por suerte, solo hay una entrada a la tienda, y puede acabar con todos y alertar a los demás en el momento en que el asesino aparezca. Sin embargo, una aguja envenenada perfora su cuello. Ni siquiera pudo ver al asesino. No puede mover su cuerpo ni hablar. Se pregunta si esa fue la razón por la que murió sin saber cómo. Mira a Vengeance y luego a Crank. Frente a este último, está el asesino. Creed, mientras se retuerce sin poder decir una palabra, solo puede observar al asesino que acaba con la vida de Crank. Creed solo puede mirarlo con odio en la mirada. En ese momento, alguien irrumpe en la tienda, revelando que hay dos asesinos. Al verla, Creed confirma sus sospechas, es la comandante de la compañía. Creed se da cuenta de que estaba en lo cierto y que la comandante es la asesina. Y con esto, lamentablemente llegamos al final de este video. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like y tu comentario. Y así, nos vemos en el próximo video, donde te contaré más.